nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Un saludo muy especial a todos los televidentes, radioyentes e internautas en este día lunes 28 de abril. Agradecemos al Señor el privilegio que nos da de llegar hasta sus hogares con otro estudio más de la lección de Escuela Sabática. Les animamos para que nos den un like, para que escriban un comentario y compartan este material con amigos, compañeros de trabajo o familiares. Y ahora, permítanme compartirles el versículo de memoria para este día y la promoción de la obra de Dios que este ministerio hace todos los días. Y ahora, quisiera que nuestro productor nos comparta el versículo de memoria para este día. Y el versículo para memorizar hoy, lunes 28 de abril del 2025, lo encontramos en Juan 2, del 1 al 2. Y dice: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Cuando dice al tercer día, esto probablemente se refiere al tercer día después de los acontecimientos mencionados justo antes del capítulo 1, donde Jesús estaba llamando a sus primeros discípulos. El evangelista Juan organiza sus relatos en días para mostrar cómo Jesús comenzó su ministerio. Cuando dice unas bodas en Caná de Galilea, las bodas en tiempos bíblicos eran celebraciones muy importantes y duraban varios días, hasta una semana. Caná era un pequeño pueblo de Galilea no lejos de Nazaret, donde Jesús había crecido. Cuando dice y estaba allí la madre de Jesús, María, la madre de Jesús, ya estaba en la boda. Esto sugiere que posiblemente ya tenía algún rol importante en la organización o que eran familiares o amigos cercanos de los novios. Y al final, donde dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, Jesús y sus nuevos discípulos también fueron invitados. Esto indica que Jesús ya empezaba a tener seguidores, aunque su ministerio público apenas estaba comenzando. Estos versículos introducen en el escenario del primer milagro de Jesús que se hará públicamente en convertir el agua en vino. Esto ocurre unos versículos más adelante. Este milagro no solo ayuda a una familia en una situación embarazosa, sino que también empieza a revelar la gloria de Jesús como el Hijo de Dios. Y repetimos el versículo para memorizar en Juan 2, 1 al 2 y dice: Al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Que Dios les bendiga. Quiero invitarles a que se unan a nosotros en la predicación del Evangelio eterno, la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por los 4 canales de televisión y radio que tenemos rentados para ese propósito. Únanse a nosotros, aportando aquí los diezmos y las ofrendas de nuestro Dios. En la pantalla están las maneras de hacerlo. Tomen nota. Si gustan que les dé más detalles, llamen al 214-881-4029 y con gusto les daré más detalles para que puedan participar de la bendición del Señor de proclamar 24/7 el mensaje de los tres ángeles. Y por supuesto, atender a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida, Los Tres Ángeles. Quisiera invitarles a que estén atentos para que miren las maneras de cómo ustedes pueden participar de esta obra en el desarrollo del programa, en los diferentes banners que van a ir saliendo allí. Ustedes van a mirar las formas de cómo pueden aportar. Recuerden que desde cualquier parte del mundo, como también aquí en Estados Unidos, ustedes pueden unirse a este ministerio y ayudar a la proclamación del Evangelio las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Que Dios bendiga al dador alegre. Hoy nuevamente me acompaña mi hermano Ramsés Ágreda, a quien le doy la bienvenida. Mi hermano Ramsés, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Aquí estamos listos pues para presentar estas lecciones de escuela sabática, que dicho sea de paso, es una lección muy hermosa la que toca en esta semana, así que les animo a todos nuestros hermanos y amigos que siguen estas redes sociales, estas lecciones de escuela sabática, anímense a estudiarla y a sacarle el mayor provecho posible, porque hay lecciones preciosas dentro de todo esto dentro de todo lo que nosotros podemos estudiar en esta lección. Así que les animo pues a que lo hagan ustedes en sus casas, no solamente que nos escuchen, sino que también en sus casas los animamos para que estudien esta lección. Y también, así como dijo el pastor, no se olviden de aprenderse el versículo de memoria y también denos un like también, porque eso nos ayuda para que estas redes sociales puedan crecer cada día más. Así que bueno, sin más que decir, vamos entonces a tener la oración para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, estamos aquí arrodillados para suplicarte que tú seas el que hables, el que estés presente en medio de esta, en el estudio de esta lección de escuela sabática. Señor, que sea de gran bendición, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que escuchen estas lecciones y que las podamos poner por obra en nuestras vidas, que podamos aprender a cómo tratar con nuestros semejantes, con aquellos que caen en pecado, con aquellos que cometen errores, cómo debemos tratarlos, así como nosotros también, como nosotros queremos que nos traten. Señor, en tus manos nos ponemos. Gracias por el privilegio que tenemos de presentar tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros mirábamos a los fariseos buscando entrampar a Jesús. Con el aparente respeto que tenían por la ley, trajeron a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio y buscando que él entrara en confrontación con Moisés, le dijeron: la ley de Moisés manda esto, que hagamos con ella, ¿y tú qué dices? Bueno, ahora vamos a mirar que el cuadro real va a ser descubierto, porque como el Señor claramente lo discernió, aquello era una trampa. Así que ante la falsedad de los fariseos, hermano Ramsés, que manifestaron ahí con ese aparente respeto por la ley, ¿qué les contestó Jesús a su interrogante? ¿Qué dices tú? Bien, la respuesta la tenemos en Juan capítulo 8, versículo 6. La última parte de este versículo dice: pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Fíjense, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, el Señor no contestó de forma apresurada ante la pregunta que los escribas y los fariseos le habían hecho cuando sorprendieron a esta mujer en adulterio. Él se tomó el tiempo para responder, pero mientras tanto se tomaba ese tiempo, que era lo que estaba haciendo el Señor, estaba escribiendo en tierra. Ahora vamos a ver más adelante qué era lo que estaba escribiendo en tierra que sorprendió a los escribas y los fariseos. Bueno, ¿qué les parece, hermanos, si de una vez vamos al don de profecía para no estar especulando qué fue lo que escribió? El don de profecía dice que Jesús miró un momento la escena. La temblorosa víctima la miró avergonzada. Vio a los dignatarios de rostro duro, sin rastros de compasión humana. Y su espíritu de pureza inmaculada sentía repugnancia por ese espectáculo. Es decir, no puede ser. Los líderes religiosos valiéndose de una pobre mujer que la han sorprendido en el pecado. No veo compasión en los rostros de estas personas. No veo aquí más que dureza
y una pobre víctima avergonzada. Interesante, dice que le causaba repugnancia ese espectáculo. Y bien sabía él, dice, con qué propósito se la habían traído esa mujer. ¿Con qué propósito se le había traído ese caso? Y leí el corazón y conocí el carácter y la vida de cada uno de los que estaban en su presencia. Aquellos hombres que se daban por guardianes de la justicia habían inducido ellos mismos a su víctima al pecado a fin de poder entrampar a Jesús. No dando señal de haber oído la pregunta, se agachó y fijó los ojos en el suelo y empezó a escribir en el polvo. Bueno, hermanos, el cuadro es bien impresionante. Aparentaban ser guardianes de la justicia y ellos mismos habían inducido a su víctima al pecado. En otras palabras, ellos habían adulterado con ella. Mire qué cosas. Ellos habían adulterado con ella. Dice, habían inducido ellos mismos a su víctima al pecado a fin de poder entrampar a Jesús. Oh, hermanos y hermanas, el Señor leía el corazón y conocía el carácter y la vida de cada uno de los que estaban en su presencia. ¿Qué nos dice esto? Que Jesús conoce lo que pensamos. Jesús conoce lo que sentimos. Jesús conoce lo que decimos, lo que hablamos, lo que hacemos, porque Él es omnisapiente, lo sabe todo. Y hermanos, esto nos debe hacer pensar que ante Jesús no podemos esconder nada. Podemos esconder ante los hermanos lo que somos. Podemos esconder ante nuestra esposa, ante el esposo, ante los hijos lo que somos. Pero ante el Señor no vamos a esconder nada. Él conoce muy bien nuestro carácter, conoce muy bien nuestro corazón, sabe muy bien la vida de cada uno. Y por lo tanto, el Señor respondió a la falsedad de los fariseos. Respondió escribiendo en el suelo. ¿Qué escribió? Bueno, sin duda escribió los pecados que ellos mismos habían cometido. Sin duda escribió prácticamente las cosas que ellos mismos hacían. Sin duda, los pecados de los acusadores fueron escritos allí, en el polvo de la tierra. ¿Y cómo demostró Jesús, hermano Ramsés, que los mismos acusadores no estaban libres de pecado? ¿Y qué hicieron ellos entonces? Bueno, la respuesta la tenemos en Juan capítulo 8, versículos del 7 al 9, y dice así: Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Fíjense, hermanos, la forma tan sabia como contestó nuestro Salvador Cristo Jesús a los escribas y los fariseos que estaban acusando, estaban avergonzando a esta mujer de una forma tan severa y tan ruda como la llevaron ante Jesús. Ya nosotros hemos hablado de que era con el fin de entrampar al Señor de acuerdo a la respuesta que él iba a decir. O sea, si decía, bien sea, si decía que indultaba a la mujer, como lo habíamos estudiado en la lección anterior, lo iban a acusar de que estaba violando la ley de Moisés. Y si decía, bueno, apedréenla, lo iban a acusar de que se estaba tomando atribuciones que no le correspondían y que solo los romanos podían ejecutar.
en ese caso. Pero fíjense, hermanos, la respuesta sabia que da el Señor. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y qué pasó con ellos? Uno a uno fueron saliendo. ¿Por qué? Porque los pecados de ellos quizás eran hasta más graves, o bueno, estaban también cargados de pecado como ella. O sea, ¿qué nos quiere enseñarle el Señor Jesús con esto, hermanos? Muchas veces nosotros nos levantamos para acusar a un hermano, o para tratar de ser celosos con la ley, o tratar de exaltar la ley, y nosotros nos podemos levantar como jueces. Yo conozco algunos hermanos que una vez un hermano en una iglesia dijo: no, es que yo he sido puesto para corregir a la iglesia, dijo este hermano de una forma tan arrogante. Digo, wow, entonces quiere decir que usted se ha levantado como juez. O sea, si cuando nosotros acusamos a alguien, entonces estamos actuando en lugar de Dios, estamos tomando el lugar de Dios. Hermanos, muchas veces la misericordia parece que se olvida en estos casos, y por eso es que, volviendo en este caso del Señor Jesús con esta mujer adúltera, fíjense la respuesta: el que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra contra ella. Hermanos, todos también tenían pecado, pero aquí vemos, hermanos, la misericordia. Vamos a ver qué pasó más adelante. Y fíjense, hermanos, qué era lo que estaba escribiendo el Señor Jesús, como lo dijo el pastor, que estaba escribiendo en el suelo. Estaba escribiendo los pecados de ellos. Y por eso fue que ellos salieron. Cuando el Señor dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, que tire contra ella la primera piedra. Cuando ellos vieron lo que el Señor estaba escribiendo en la arena, se dieron cuenta: oye, este nos está descubriendo esos pecados secretos que nosotros hemos ocultado por tantos años. Y poco a poco se fueron, y quedó Jesús y la mujer adúltera, quedaron solos en ese lugar. La ley también prescribía que en estos casos el primero que tenía que lanzar la piedra eran los testigos oculares de el pecado que esta persona había cometido. Después que los testigos tiraban sus piedras, entonces el pueblo se unía a terminar de matar a pedradas a ese adúltero o adúltera. Pero en este caso, los testigos eran los que la habían inducido a ella al pecado. Los supuestos testigos oculares, los que la habían sorprendido en adulterio, eran los que habían participado del adulterio con ella. De manera que uno a uno se fueron retirando. Cuando Jesús dijo: el que esté libre de este pecado, el que esté libre de pecado, de cometer este pecado, tire la primera piedra. Es testigo y es libre de cometer esto, tire la primera piedra. Y se fueron uno a uno, porque no eran libres de ese pecado. Eran partícipes. Y hermanos, esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de uno pensar bien antes de emitir un juicio sobre tal o cual persona en cuanto a los motivos por el cual hizo tal o cual cosa. Solo el Señor conoce los motivos. Nosotros no debemos juzgar los motivos. Nosotros no debemos apresurarnos a emitir un juicio. A veces nosotros cometemos el error sin investigar, solo por apariencias, porque sospecho, porque yo creo, y venimos e inmediatamente empezamos a juzgar y condenar. El otro día escuché que estaban criticando a una muchacha, que ella se pone mucho maquillaje, que ella no se viste bien, que aquí, que allá. Y entonces yo le dije: pero ¿ya hablaron con ella? No, pastor. Entonces no estén pecando. No estén pecando. Porque están aquí hablando de que se maquilla, que se viste así, que anda aquí, que allá, y no han ido a hablar con ella. ¿Cómo están quedando con Dios? Aunque sea verdad eso, lo que están haciendo aquí es chismeando de ella.
están prácticamente condenándola, juzgándola por lo que hace. Vayan y hablen con ella. Y esto que están diciendo aquí, vayan y díganselo a ella, oren con ella y díganle, mira, yo te quiero mucho y yo no soy perfecta, pero quería decirte que pues no es bueno, ¿verdad?, que te maquilles, porque la palabra de Dios no lo aprueba, y mucho menos en la iglesia no podemos tampoco participar así, con ese maquillaje, ni con esas vestimentas así pegadas al cuerpo. Ábrele tu corazón y dile que no eres perfecta, pero que estás diciéndoselo en el amor del Señor, y ora con ella. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo va a obrar con esa muchacha, y en el fondo va a reflexionar. Pero si esa muchacha se da cuenta que aquí estás criticándola, aquí la estás juzgando, ella inmediatamente va a decir, son unos hipócritas, no tienen aquí el valor de decirle nada a uno, hablan de uno tras las espaldas, y yo por eso mejor no vengo a esta iglesia. El diablo viene entonces y arremete con un pensamiento negativo, y esta persona ya, pues con más rebelión, sigue haciendo lo que hace porque ya se enojó, porque andan hablando de ella o de él. Hermano, hermana, hagamos como Jesús. Jesús quedó solo con ella y le dijo las palabras tan bonitas que leíamos ayer y que van a salir nuevamente aquí en el estudio. Ni yo te condeno. Hermanos, no somos libres de tirar la primera piedra, porque nosotros también somos como los que merecen supuestamente que les caigan las piedras. Somos como ellos, somos pecadores. Así que yo quisiera pedirle a usted, y en el nombre del Señor, que evitemos caer en ese pecado, de andar apresurándonos en hablar de los demás y criticarles y señalarles, cuando nosotros también tenemos otro tipo de pecados. Dios nos ayude, hermanos, y que podamos derrotar el fariseísmo en el cual a veces caemos. Porque en este caso, miren los fariseos a dónde habían llegado. Tan pecadores eran como ella, pero ahí estaban acusándola. No tuvieron el valor de tirar la primera piedra porque eran tan pecadores como ella. ¡Wow! ¿Y el don de profecía, hermano Ramsés, cómo se une a esto? Dice, los acusadores habían sido derrotados. Ahora, habiendo sido arrancado su manto de pretendida santidad, estaban culpables y condenados en la presencia de la pureza infinita. Temblaban de miedo de que la iniquidad oculta de sus vidas fuese revelada a la muchedumbre, y uno tras otro, con la cabeza y los ojos bajos, se fueron furtivamente, dejando a su víctima con el compasivo Salvador. Bueno, yo creo que ya lo hemos explicado, ¿verdad? Miren cómo estos hombres acusados por su conciencia y descubiertos por esa escritura que el Señor estaba haciendo en la arena, cómo ellos salieron avergonzados. Ellos nunca se imaginaron de que sus pecados más ocultos iban a ser descubiertos, pero sin embargo el Señor, que lee los corazones y que lee cada pensamiento de cada uno de nosotros, estaba escribiendo en la arena los pecados de ellos. Así que, hermanos, por eso es que nosotros, todo lo que nosotros hacemos en este mundo, en esta tierra, todo lo que pensamos, lo que hacemos lo que hacemos en secreto, todo está siendo escrito en los libros del cielo, especialmente en el libro de los pecados. Y por eso es que antes de que el Señor venga, ese libro de los pecados todos nuestros pecados tienen que ser borrados, tienen que ser limpiados con la sangre purificadora de nuestro Salvador Cristo Jesús. Entonces, ¿qué deberíamos aprender de las palabras de Jesús a estos acusadores, hermano Ramsés? Bueno, en Lucas capítulo 6, versículo 42 dice lo siguiente: ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita,
Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Hermano, esto como lo hemos dicho en lecciones pasadas y en esta misma lección como lo estamos analizando, hermano, antes de condenar o acusar a alguien, tenemos primero que vernos nosotros. En otras palabras, tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser un buen testimonio, tenemos que vivir este evangelio, tenemos que ser irreprensibles para que nosotros podamos corregir a otros. Porque el Señor Jesús condenaba a los escribas y los fariseos y él decía, no hagan como ellos dicen, porque, o sea, ellos dicen, mas no hacen. Porque eso es muy fácil, hermanos, saber todo lo que la palabra de Dios dice. Yo puedo predicar muy bonito, pero si yo no vivo este evangelio, si yo no pongo en práctica todo lo que dice su palabra, ¿cómo yo puedo ser un ejemplo para otros? ¿Cómo yo puedo sacar la paja que está en el ojo de mi hermano cuando yo tengo una viga que no me deja ver mis defectos de carácter? Hermanos, por eso es que nosotros tenemos que vivir una vida santa, una vida irreprensible, una vida sin pecado, para que otros puedan llegar a los pies de nuestro Salvador Cristo Jesús cuando nosotros seamos y reflejemos el carácter de Cristo en nuestros corazones. Yo creo que el texto se explica solo y mejor seamos humildes y reconozcamos que nosotros tenemos otros defectos horribles que a veces no los queremos ver, pero que otros nos lo miran. Por ejemplo, a veces tenemos un carácter bien horrible. Las personas nos notan cómo somos y de eso nosotros no nos avergonzamos. Eso nosotros creemos que no es pecado, pero si somos rápidos en señalar a aquellos que son débiles en algunas cosas. Mejor, como dice aquí la palabra, saquemos la viga que esté en nuestro ojo antes de sacar la paja que esté en el ojo de nuestro hermano. No seamos hipócritas, señalando los defectos de otros cuando nosotros tenemos nuestros propios defectos. Así, el Señor quiere que aprendamos de las palabras que le dijo a los acusadores. El Señor quiere que aprendamos a aplicar a nuestra vida el que seamos misericordiosos y no pretender ser santos ante otros cuando no lo somos. Dice el don de profecía que algunos manifiestan un deseo prematuro para reformar las cosas que les parecen equivocadas. Sí. ¿Cómo entiendes esto, hermano Racés, cuando dice algunos manifiestan un deseo prematuro por reformar las cosas que les parecen equivocadas? Bueno, que hay muchas personas que verdaderamente en ese celo, pues, de hacer, pues, la obra, de ser como rectos, pero muchas veces cuando se es recto también se es inflexible, ¿verdad? O sea, un deseo prematuro por reformar las cosas que les parecen equivocadas. Ahora, cuando nosotros actuamos prematuramente, como usted lo decía, pastor, a veces nosotros sin saber los motivos que llevaron a una persona a cometer un determinado pecado, a veces nosotros somos prematuros en juzgar antes de conocer cuál fue la causa por la cual esa persona llegó a ese pecado. Y a veces nosotros somos muy rápidos, pues, en censurar. Pero, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Nosotros deberíamos de, primero, investigar cuál es la causa por la cual esa persona cometió ese error o cayó en ese pecado. ¿Cuál fue el motivo que llevó a esa persona a pecar? Pues, así deberíamos nosotros de actuar. O sea, primero investigar, porque eh, muchos caemos y a veces sin darnos cuenta, nosotros juzgamos sin saber cuáles son las verdaderas causas que motivaron ese pecado o esa acción. Sigue diciendo,
consideran que ellos deberían ser elegidos para reemplazar a los que han cometido el error. Menosprecian el trabajo realizado por estos obreros, mientras otros no hacían más que mirar y criticar. Dicen mediante sus acciones: yo puedo hacer grandes cosas, puedo llevar adelante la obra exitosamente. Se me ha instruido que diga a esas personas que piensan que saben tan bien cómo evitar los errores: no juzguen para que no sean juzgados. Puede ser que eviten equivocarse en algunos puntos, pero en otras cosas están propensos a cometer graves desaciertos, muy difíciles de remediar y que acarrearían vergüenza sobre la obra. Esos errores producirían más daño que los que sus hermanos han cometido. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 264. Yo no sé usted si tiene la suficiente humildad para leer esta cita y aplicársela a usted. Hay veces que somos buenos para aplicar el espíritu de profecía a otros. A veces hasta las marcamos y las mandamos y las compartimos. Usamos el espíritu de profecía solamente para tirar, como dijéramos, piedras a otro. O para condenar. Sí, pero ¿qué le parece, hermano? Si esta cita la leemos para nosotros. Somos lo suficiente humildes para decir: aquí me está hablando el Señor a mí. Bueno, hermanos, el cuadro real ahora ha sido descubierto. Que hay una hipocresía de fondo en aquellos fariseos que venían con esa aparente reverencia por la ley. Hay una hipocresía porque ellos mismos eran igual que la mujer pecadora. Ellos mismos la habían inducido al pecado. Venían con su gran viga a querer sacarle la paja a la pobre mujer. Y así somos nosotros. En la iglesia abunda de esto. Habemos muchos fariseos en la iglesia. Y oiga bien lo que dije, habemos. Porque yo aquí no estoy estudiando esto para decir: los hermanos son aquí, son allá. No, yo tengo que entrar en esto también. Porque a veces caemos en esto que dice acá, que pensamos que si nosotros fuéramos elegidos para hacer aquello, nosotros lo haríamos mejor. Y simplemente Dios no nos ha dado esa oportunidad, porque nosotros haríamos peor de lo que aquellos están haciéndolo mal. Así que el Señor nos ayude, hermanos, y que más bien le pidamos al Señor que nos cambie radicalmente, de tal manera que tengamos un corazón de verdad limpio y que sea un corazón lleno de misericordia para con los que fallan. Así este día el Señor dice: no pretendan sacar la paja del ojo de su hermano cuando ustedes tienen una gran viga que no los deja ver su mismo error. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude? Porque mire que las lecciones están de una manera fuertes, porque a veces uno no se detiene a leer estas cosas, pero si uno se detiene y analiza, uno dice: yo tengo este problema. Así que lo mejor es humillarnos y caer a los pies de Cristo y a decirle: cámbianos, Señor. ¿Quiere que oremos por eso? Vamos a hacerlo. Padre Santo, hay veces que nosotros somos como los fariseos. Pretendemos que somos mejores que otros, cuando en realidad somos peores. Hay veces, Señor, cuando al que falla, al que se equivoca, al que peca, nosotros dimensionamos su error y señalamos como una debilidad que tienen, cuando nosotros, Señor, tenemos otras. Queremos pedirle que nos perdone y queremos pedirle que nos ayude, que nos transforme, que cambie nuestro corazón, que usted nos ayude para ver nuestros propios errores, que nos ayude, Señor, para enfocarnos en lo que nosotros tenemos que cambiar
antes que estar enfocado en lo que otros tienen que cambiar. Y cuando veamos que es bien evidente lo que otros están haciendo, Señor, que más bien, considerándonos a nosotros mismos, lo busquemos para aconsejarlos en el temor de Dios, y considerándonos a nosotros mismos, porque podemos también venir más tarde a cometer lo mismo que esta persona está cometiendo. Ayúdenos, Señor, a que no haya más hipocresía en nosotros, que seamos sinceros, que seamos limpios de corazón, que no pequemos en andar juzgando y criticando a otros, sino que más bien, humillándonos ante usted, podamos ser semejantes a usted en su carácter. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.